y vamos a estar buscando en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 8, un pasaje muy conocido, pero que siempre el Señor nos renueva en el conocimiento y nos guía para que entendamos cosas nuevas. Libro de Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, por cuidarnos, por alentar siempre nuestro corazón. Gracias, Señor, por darnos fuerza, Señor, y por levantarnos en andas cuando ya no tenemos más ninguna. Nuestra fuerza siempre dependen de ti y en ti confiamos. Por eso somos lo que podemos decir con toda certeza: hasta aquí nos ayudó el Señor. Padre, gracias. Gracias por tu grande amor. Te rogamos que en esta noche nos des tu bendición, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, ilumines los ojos de nuestro entendimiento y nos enseñes en todas las cosas y nos lleves más allá en el conocimiento de tu perfecta voluntad. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y todo siempre tiene que ver con todo en cuanto a lo que el Señor nos viene hablando, porque nosotros en este pasaje de Romanos 8:29 vemos cuál es el propósito de Dios para con nosotros, lo que hemos creído, cuál es el propósito de Dios. Y el propósito dice: para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es el propósito. Por eso nosotros venimos viendo cosas tan hermosas y cómo es que Dios nos va despertando para que nosotros no nos durmamos y no nos quedemos en el camino, sino que sigamos avanzando hasta que se cumpla todo el propósito de Dios perfecto dentro de nuestras vidas. Por eso hemos venido viendo lo que el Señor nos decía, como que prestemos atención, que estemos atentos y que nos ocupemos de la salvación, que no la descuidemos. Habiendo recibido una salvación tan grande, dice el escritor, ¿cómo vamos a escapar nosotros si la descuidamos? Si descuidamos una salvación tan grande y por descuidarla nosotros perdamos cosas maravillosas, perdamos una estatura que tenemos que alcanzar, perdamos una gracia que tenemos que tener, perdamos un poder que tendría que manifestarse en nuestras vidas para que andemos haciendo bienes, sanando a los enfermos y librando a los oprimidos del diablo. Porque el propósito de la voluntad de Dios es esa, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y cuando seamos conformados, alcancemos la manifestación de esta vida gloriosa que nosotros hemos recibido, entonces se van a empezar a manifestar estas cosas maravillosas que se manifestaron en Cristo Jesús. Anduvo haciendo bienes, anduvo sanando a los enfermos, anduvo libertando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Entonces el Señor nos viene hablando y nos decía: ocupaos en vuestra salvación. Y dijimos que ocuparse era asumir la responsabilidad de la salvación que nosotros hemos recibido, era atender esta vida que hemos recibido, cuidar, dedicarse, entregarse, consagrarse. Todas esas cosas tienen que ver con el cuidado y el ocuparse de nuestra salvación. ¿Por qué el Señor nos viene hablando de esa manera? Porque quiere que alcancemos la imagen de Cristo, no que quedemos en el camino.
y que sin alcanzar la imagen de Cristo, nosotros marchemos y durmamos como tantos han dormido sin alcanzar la imagen de Cristo, sino que la intención del Señor es que nosotros seamos conformados. Por eso hemos leído. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que no es que venimos ya formados, sino que debemos de ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, recibimos una vida perfecta, correcta, la vida de Cristo, y en posición nosotros sabemos lo que somos, justo, santo y perfecto, pero en el estado es ahí donde nosotros vamos avanzando para que la manifestación de Cristo en nuestra vida sea perfecta, para que alcancemos el ser conformado a la imagen de Cristo. Entonces, no es que venimos ya formados y hechos, no, hay un trabajo de Dios en nuestras vidas, es decir, el trabajo de Dios mediante la palabra. Cuando usted lee el libro de Romanos, capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo, él habla y él dice: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, nosotros venimos con una vida, con una manera de ser, con una manera de vivir ajena de la vida de Dios, y entramos al Evangelio, creímos en el Señor Jesús, nos bautizamos y comenzamos a caminar con el pueblo de Dios. Y vamos caminando con el pueblo de Dios y Dios nos entrega a una forma de doctrina, es decir, a una forma nueva de vida, diferente a la forma antigua que nosotros teníamos. Diferente. Nosotros miramos, por ejemplo, miramos a la persona, al hombre, a la mujer, y tiene su personalidad. Y su personalidad está compuesta de su carácter y está compuesta de su temperamento. El temperamento es algo biológico que justamente es algo que ya está en la persona, se puede identificar su temperamento ya desde chiquitito y es la manera de reaccionar ante las situaciones. Eso es el temperamento, que es algo que ya está en la persona, pero el carácter no. El carácter en la persona es algo que se construye y nosotros vinimos con un carácter ya construido en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor? Mire el trabajo del Señor: destruir nuestra vieja manera de ser, de actuar y de obrar, de hablar, en toda manera, para construirnos en un carácter que viene a ser el carácter del Señor, el carácter de Cristo. Entonces, ¿a dónde nos lleva el Señor? A ser conformado a la imagen del Señor, a la imagen de Cristo. Entonces, para ser conformados tenemos que morir como hombre. Si no morimos como hombre a todo lo que somos, no se puede manifestar la vida espiritual, la cual nosotros hemos alcanzado mediante el sacrificio de Cristo. Mediante el sacrificio de Cristo, nosotros alcanzamos la imagen del Señor, alcanzamos una imagen en esta vida espiritual, pero en la manifestación de esta vida es ahí a donde nosotros vamos alcanzando. Entonces, ¿a dónde nos entregó el Señor? Dice: fuisteis entregado a una forma de doctrina. ¿Qué es lo que va a hacer esa forma de doctrina? Esa forma de doctrina va a cambiar nuestro carácter. Entonces, el temperamento se hereda, pero el carácter se construye. Yo estaba buscando esa palabra carácter y mire lo que dice. Carácter es el conjunto de rasgos que distingue a la persona de los demás y que se refleja en su forma de ser y en su forma de actuar. Quiere decir que un carácter formado tiene una forma de ser y una forma de actuar. Entonces usted imagínese, venimos del mundo con un carácter formado, humano, carnal, satánico, diabólico, y ese carácter tiene que ser cambiado al carácter de Cristo. Por eso, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Toma tu cruz y sígueme. ¿Hasta dónde tenemos que seguir? Hasta el Gólgota. ¿Y qué tiene que ocurrir en el Gólgota? Ser crucificado juntamente con Cristo,
para morir a todo lo que éramos a fin de que surja esta vida espiritual que nos ha sido implantada en una manifestación en nuestra vida natural de esta vida espiritual que nosotros poseemos, de tal manera que lo que hablamos sea lo que somos, tenga concordancia lo que decimos con lo que nosotros manifestamos. Entonces hemos sido entregados a una forma, a una manera de doctrina, y esa forma de doctrina es diferente a la forma de doctrina que nosotros teníamos. Teníamos un carácter, una manera de vivir, pero ahora somos trasladados y llevados a otra forma. Entonces vemos, ¿qué es carácter? Es el conjunto de rasgos que distingue a la persona de los demás y que se refleja en su forma de ser y en su forma de actuar. Se desarrolla a lo largo de la vida a partir de la interacción con el entorno. Entonces, mire cómo se forma el carácter, con la interacción con el entorno. Entonces, cuando estábamos en Cristo, nuestro carácter se formaba por la interacción con el entorno que teníamos. Al venir a Cristo Jesús y reunirnos en la iglesia, ahora comienzan los grupos, estar con los grupos, estar con otros hermanos que han creído como nosotros en el Señor Jesús, vamos nosotros interaccionando con ellos y se va en nosotros formando el carácter de Cristo. Venimos a la iglesia, nos saludamos, nos abrazamos, nos damos besos, glorificamos al Señor, cantamos, alabamos, escuchamos la palabra, y ¿sabe qué está haciendo Dios? Está formando el carácter de Cristo, es decir, está en operación para que nosotros alcancemos aquello por lo cual hemos sido llamados, como está escrito: a los que antes conoció, a esto también dice predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que es un trabajo de Dios en nosotros. Por eso es que, como es el trabajo de Dios, nosotros no podemos intentar empujar, hacer que otro alcance, que otro llegue. No, es una operación de Dios. Si nosotros queremos hacer esas cosas, va a ser como abrirle los ojitos al menino recién nacido para que vea. Va a ser como abrir el cascarón del huevo antes que pique el propio pollito. Es decir, vamos a estar estropeando el trabajo de Dios. Por eso ese trabajo no se debe de apurar. Es una operación de Dios. Dios sabe lo que va a hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar, ore por el hermano, ore por la hermana, ore por los jóvenes, ore por los niños, ore. La oración del justo puede mucho, puede mover, hermano, la mano de Dios, y aún al que cree puede mover montañas, puede mover. Entonces, quiere decir que este trabajo es una operación de Dios en el corazón de los hermanos. Por eso nos reunimos. ¿Qué hacemos? Venimos a adorar a Dios, venimos a cantar, venimos a alabar, venimos a hablar con Dios y venimos a escuchar al Señor. Y luego nos iremos gozosos, volveremos con gozo a nuestros hogares, habiendo participado de todas las cosas que Dios de antemano tenía para nosotros, para que hoy, domingo a la noche, nosotros participemos de ella. Esta noche ha sido la noche preparada por el Señor. ¿Para quién? Para nosotros, para que anduviésemos en ella y para que oigamos lo que el Espíritu Santo habla y dice a la iglesia. Entonces nosotros miramos este pasaje, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos. Quiere decir que es un trabajo de Dios. Nosotros no tenemos que apurar nada. Es un trabajo de Dios. Solo debemos de orar nada más. Oramos, le pedimos a Dios, alentamos a los hermanos. Lo alentamos, lo consolamos, lo fortalecemos, lo ayudamos a que siga adelante, a que no se quede. Es verdad, tiene errores, tiene fallas. Todavía no ha sido perfeccionado. Es verdad, pero no es para exhortarle y decirle y acusarle y ponerle el dedo. No, aliente a su hermano, aliente a su hermana. Es una operación de Dios en el corazón que ningún hombre puede llegar a hacer. Nadie lo puede hacer. Es una operación de Dios. ¿Quién lo va a llevar a ser conformado a la imagen de su Hijo? El mismo Señor. Entonces, ¿qué es lo que ha dado para que seamos conformados? Dice, fuisteis entregados a una forma de doctrina. Entonces viene la instrucción de Dios que va cambiando nuestro carácter.
va cambiando nuestra forma de ser. Entonces el carácter se construye, es una construcción de Dios en la vida de la persona que lo saca de un punto y lo traslada a otro. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 6. Entonces nosotros vemos la transformación y lo que hizo el Señor. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de ustedes, hasta que conocieron a Cristo. Y cuando conocieron a Cristo Jesús, todo cambió. Fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y ahí comienza la operación de Dios en el corazón de los que han creído. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Simplemente congregarse y no dejar las congregaciones como algunos tienen por costumbre. Porque el congregarse va haciendo que el carácter del hombre que ha creído vaya cambiando. Entonces es una operación de Dios en el corazón de aquellos que han creído. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes saben los que hacen estas cosas y esta otra, ellos no heredan. Ustedes estaban en esa condición, pero ustedes ya fueron lavados. Ustedes ya fueron santificados, ustedes ya fueron justificados. No tienen nada que ver ahora con eso. Ahora esas cosas, obras muertas, ya tienen que ser abandonadas, dejadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Nada, simplemente congregarse, oír lo que el Espíritu dice a la iglesia y en obediencia y amor al Señor, ir a la práctica de lo que nos dice el Señor. Que nosotros podemos abandonar las malas prácticas, que nosotros podemos abandonar las malas obras, que nosotros podemos dejar aquellas cosas de las cuales el Señor ya nos lavó, ya nos santificó, ya nos justificó, que nosotros podemos, que al darnos Dios una vida espiritual, una vida nueva, ahora tenemos la capacidad de decirle no a la naturaleza humana. Por eso hemos estado viendo, ocupados en vuestra salvación, porque si nos ocupamos en la cosa humana, nos va a pasar como Marta, afanada y turbada. Una cosa era necesaria hacer y María escogió la mejor, pero Marta, te escogiste ocuparte en tus cosas humanas y te despreocupaste, es decir, descuidaste esta tan grande salvación. Bueno, Marta, es necesario que pegue la vuelta y como María te pongas a los pies del Señor escuchando lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Entonces el Señor nos vino diciendo, ocupado. ¿Por qué? Porque quiere que alcancemos. Dios quiere que nosotros alcancemos todas sus promesas y Dios quiere que nosotros alcancemos el ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que nosotros alcancemos su carácter, que seamos transformados, que seamos cambiados, que cambie nuestro carácter al carácter de Cristo, de tal manera que abandonemos las obras malas, que abandonemos esas cosas a causa de lo que hizo Dios con nosotros. Por eso el verso 11 de este Primera de Corintios capítulo 6 dice así, esto que acababa de mencionar, ustedes eran eso, sí, antes andaban en eso, pero ustedes ya han sido lavados. La sangre de Jesús ya hizo su operación en ustedes, han sido lavados. Ya han sido santificados, han sido hechos santos, separados para Dios. Y ya han sido justificados. Nadie puede extender el dedo y acusar y decir y hablar. Han sido ya justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces esto erais. Entonces ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar hacia adelante y avanzar en el servicio del Señor. Es decir, ocuparnos en nuestra salvación. Ocuparnos en nuestra salvación. Y ver cómo es que Dios está trabajando en nuestras vidas. Por eso, cuando usted lee el libro de Efesios, capítulo 5, verso 1, usted va a ver que dice, sé pues imitadores de Dios.
porque nos ha sido dada una vida espiritual, la vida de Cristo dentro de nosotros, y ahora tenemos la capacidad de imitar a Dios, es decir, de leer su palabra e ir caminando conforme a su voluntad. Y no solo eso, sino que dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó, dice, por nosotros. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Para qué hemos sido llamados? Para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el medio para la transformación? La palabra de Dios, la forma de doctrina a la cual hemos sido entregados. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el carácter. El temperamento ya es algo que ya viene con nosotros, pero el carácter no, se construye. Y Dios va construyendo un carácter diferente al que teníamos ahora. Ahora vamos nosotros, a causa de haber sido lavados, santificados y justificados, construyendo en nuestra vida el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso podemos ahora ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. Esto para los que creen. Así que los que le creen al Señor, alégrense, regocíjense en el Señor. Ha empezado en nosotros una obra y la va a llevar hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Creen esto? Cierre sus ojos y vamos a orar. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por habernos llamado a esta tan grande salvación, y en tu amor, en tu gran amor, Señor, despierta nuestro limpio entendimiento a fin de que nos ocupemos en esta tan grande salvación que nos diste. Pues la intención para con nosotros es que seamos conformados a la imagen de tu Hijo. Por eso nos diste las doctrinas básicas y doctrinas profundas que nos va llevando al conocimiento de tu buena voluntad y transformando nuestra manera de vivir a la forma que a ti te agrada. Padre bueno, gracias, porque todas estas cosas son solo manifestaciones de tu gran amor para con nosotros. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabamos el nombre.